Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para nosotros poder llegar hasta sus hogares hoy nuevamente en una nueva oportunidad que pues el Señor nos permite, nos regala para poder compartir con todos ustedes, ¿sí? Y realmente nos sentimos privilegiados de compartir este espacio con todos y les agradecemos al mismo tiempo el poder estar ahí, dedicar este tiempo para aprender juntos la palabra del Señor. Entendemos en su momento no lo difícil que puede ser asimilar esta forma, esta forma de iglesia, pero la realidad es que también damos gracias al Señor porque Él ha provisto las herramientas, los medios para que podamos seguir ¿no? En ese proceso que como iglesia teníamos para seguir aprendiendo y pues para seguir también en su momento replicando, ¿no? Las enseñanzas que estamos aprendiendo día con día en este proceso que tenemos como iglesia. Y la verdad, pues personalmente me siento muy privilegiado también, como siempre lo digo, de poder llegar hasta ustedes a través de estos medios y hoy pues con un tema muy importante, como seguramente ya ustedes lo han visto ahí en el título del estreno de esta publicación. Y pues esperamos de que este tiempo en el cual vamos a hablar de la palabra del Señor, en el cual vamos a leer la palabra del Señor, en el cual vamos a discutir, ¿no? Un poco les invitamos a que ustedes se puedan sumar a esta enseñanza, aportando sus comentarios, aportando sus impresiones, lo que ustedes piensan del tema como tal y si hay algún punto específico que a usted le interese también, ¿verdad? Y pues como les decía, como ustedes ya han de haber leído ahí, pues hoy vamos a compartir el tema Mi conocimiento de Dios determina cómo sufro, ¿sí? Mi conocimiento de Dios determina cómo sufro. Gran tema el que nos espera y les invitamos a que puedan quedarse ahí durante estos minutos y poder aprender juntos, ¿sí? Pero antes vamos a poner en las manos del Señor este tiempo para que pues Él nos edifique, para que sea Él quien nos haga crecer a través de este tiempo que vamos a tener todos juntos. Así que les invitamos a que ahí en casa usted pueda cerrar sus ojos y en familia o solo, como usted quiera que se encuentre, le invitamos a que nos acompañe en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu gracia para con nosotros. Señor, muchas gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque no tenemos cómo pagarte tantas cosas buenas, tu bondad, Señor, y tus misericordias nuevas cada mañana. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que has mostrado por nosotros. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado. Señor, ayúdanos a que este tiempo que vamos a pasar estudiando un poco tu palabra, que podamos aprender de ella, que podamos aprender de este tema tan importante como lo hemos venido hablando los últimos días, Padre. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, ilumina nuestras mentes para que no solo podamos en su momento estudiar la palabra, sino que también llevarla, Señor, a la vida práctica, Padre. Por favor, te pedimos que tú nos ayudes a hacer vida esta palabra, Padre. Te dejamos esto en tus manos y te pedimos, Señor, que todo lo que estemos haciendo acá sea para honrar y glorificar tu santo y poderoso nombre, Señor. Te lo entregamos en tus manos y que también, Señor, esto que estamos haciendo acá sea para edificación de tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, por los medios que tú utilizas para edificar tu iglesia, Señor. Gracias por las diferentes dinámicas que se han implementado en la iglesia, Señor, las cuales sin duda están dentro de tus planes, dentro de tu voluntad y nos han ayudado, Señor, a crecer en ti, Señor, y en el conocimiento de tu palabra, Padre. Entregamos este tiempo en tus manos, te pedimos por todos aquellos que se encuentran en sus casas, Padre, nuestros hermanos que se encuentran ahí en casa, te pedimos que tú los bendigas, que tú estés con ellos, que tú suplas cualquier necesidad que ellos tengan, Padre. Y Señor, por favor, protege a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de sus familias, Padre.
Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi conocimiento de Dios determina cómo sufro, ¿sí? ¿Y por qué hablar de un tema como este que estamos hablando? Últimamente hemos hablado varias veces, ¿no? Ya varios temas sobre el sufrimiento. Pienso que este es esencial y por eso quise compartírselos, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente nuestro conocimiento de Dios juega un papel indispensable en la comprensión y el entendimiento de muchos temas difíciles de vida, ¿sí? Y definitivamente uno de esos temas de los más difíciles para digerir nosotros como seres humanos es el sufrimiento, ¿sí? Entonces, el entendimiento de incluso mi reacción a ese sufrimiento, como lo vamos a ver hoy más adelante, está muy condicionado por el entendimiento de Dios que yo tenga, ¿sí? Por el conocimiento de Él que yo tenga. O sea, mi conocimiento de Dios determina muchas cosas en mi vida, ¿sí? Determina mi forma de ver el mundo. Es por eso que creemos que el conocimiento de Dios en nosotros es algo indispensable, ¿sí? Es algo que tiene que estar, ¿sí? Por eso, y cada vez, cada momento, nosotros deberíamos de ser movidos a conocer más de Dios, ¿sí? Ahora, es interesante esto lo que nos plantea el tema, ¿no? Mi conocimiento de Dios determina cómo sufro. Yo pregunto, ¿qué tanto usted conoce a Dios? Porque muchas veces nosotros pues decimos conocer a Dios. Muchas veces nosotros nos llamamos cristianos, evangélicos, pero la pregunta es, ¿conocemos a Dios? ¿Conocemos al Dios de la Biblia? ¿Sí? Porque si le entendemos, si le conocemos, entonces vamos a tener un panorama amplio de lo que es el sufrimiento, y no solo el sufrimiento, muchísimos temas más que son muy difíciles de digerir, incluso esa esperanza que nosotros tenemos, el sufrir, ¿sabe? Y últimamente he estado pensando muchísimo sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que no conoce a Cristo y entre alguien que sí le conoce cuando sufre? ¿Sabe por qué? Porque nosotros sufrimos de diferente forma. Nosotros sufrimos con esperanza. Nosotros sufrimos con gozo. Y mire que es en un contexto en el que estamos viviendo que es difícil de comprender. Pero vuelvo al punto del tema. Mi conocimiento de Dios determina cómo sufro, ¿sí? Entonces, tenemos que cada día como cristianos, cada día, y yo siento, fíjense hermanos, que esto es consecuente, ¿sí? O sea, como que es, sí, consecuente es la palabra. Siento que una vez que usted es acepto en el amado, ¿no? Como dice Pablo a los Efesios, una vez que usted es acepto en el amado, o sea, que usted ha sido aceptado ante Dios como hijo, empieza un proceso de crecimiento, ¿sí? Empieza un proceso de crecimiento. El apóstol Pablo en su momento habla de irnos desprendiendo del viejo hombre, ¿no? Y darle lugar a esa nueva criatura. ¿Por qué? Porque hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido redimidos, ¿sí? Ahora es importante esto porque en ese mover de Dios en nuestra vida, en esa búsqueda del conocimiento, esa misma búsqueda del conocimiento debería de ser algo constante, ¿sí? O sea, sí debería de ser un círculo que esté constantemente y firmemente en nuestra vida, la búsqueda del conocimiento de Dios, ¿sí? O sea, usted y yo constantemente deberíamos de estar buscando conocerle más a Él, ¿sí? Buscarle más a Él, tener más contacto con Él, tener intimidad con Él, ¿sí? De tal manera de que se viva, de que nosotros como creyentes alcancemos un punto de relación de intimidad con Dios en donde nos sea, tal vez no fácil, pero sí más fácil que las demás personas, digerir etapas de la vida o tiempos de la vida, de la historia humana, como el que hoy estamos viviendo, ¿sí? Mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho duelo, ¿no? Por la partida de muchas personas. Pero la realidad es que el tema de esta mañana pretende explicar eso,
¿sí? Tal vez no a cabalidad, porque definitivamente también entendemos que hay cosas de Dios que nosotros no podemos comprender porque tenemos una mente finita. Dios es infinito. Pero la realidad es que nuestro conocimiento de Dios sí nos ayuda de cierta manera a poder tener un panorama más amplio, como ya lo hemos dicho, del sufrimiento y del dolor, del duelo, del lamento de nosotros como creyentes y también como seres humanos, porque no olvidemos que aunque somos iglesia, aunque somos hijos de Dios, no dejamos de ser humanos. Por consiguiente, estamos sujetos a un montón de situaciones que también están condicionadas por la naturaleza humana que está en nosotros. ¿Sí? Ahora bien, fíjese, ¿por qué hablar tanto del sufrimiento? Porque en primer lugar, el sufrimiento es un tema central tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? De hecho, en el Antiguo Testamento, casi una tercera parte de los salmos son salmos de lamento. ¿Sí? Son salmos que tienen un contexto de sufrimiento. ¿Sí? O sea, el salmista David pasó muchas situaciones difíciles. Entonces, el sufrimiento es un tema central en el Antiguo Testamento. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos un libro que se llama Lamentaciones, que estoy seguro que alguna vez usted se ha pegado una pasada por ahí, aunque es uno de los libros que quizás menos leemos. Pero fíjese, Lamentaciones es un libro que de cierta forma nos plantea una situación caótica de sufrimiento, pero que aún en ese caos la bondad de Dios se manifiesta. La misericordia de Dios sigue siendo nueva cada mañana, aún en ese caos de dolor, aún en ese caos de duelo, de lamento y de sufrimiento. Entonces tenemos que en el Antiguo Testamento el sufrimiento es un tema central. En el Nuevo Testamento también, ¿sí? Podemos ver muchos hechos de sufrimiento en el Nuevo Testamento. En el contexto de los evangelios hay muchos episodios de sufrimiento. Y algunos podríamos mencionar, por ejemplo, la muerte de Lázaro, ¿no? ¿Sí? Y María, Marta, la familia estaba pasando un episodio de tristeza, ¿sí? De lamento, de duelo, ¿sí? Por la partida de Lázaro. Luego ustedes ya saben lo que pasó, pero el sufrimiento también es ese tema central en el Nuevo Testamento. Santiago es uno que también nos habla algunas veces del sufrimiento, ¿sí? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, Santiago capítulo 1. Pablo lo aborda en los Filipenses, ¿sí? Entonces, el tema del sufrimiento es un tema central, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, pero fíjese usted, la contraparte de eso, la bondad de Dios es igualmente central en la historia redentora, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y yo creo que la bondad de Dios es uno de esos hilos rojos, ¿no? Si hubiera un hilo, si hubieran varios hilos rojos, desde Génesis hasta Apocalipsis, uno de esos hilos definitivamente sería la bondad de Dios. La bondad de Dios es un tema central en la historia redentora del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y algo muy importante, el pueblo del Antiguo Testamento conoce la bondad de Dios mucho mejor en el dolor, mucho mejor en medio del dolor. Y es que fíjese usted que el dolor, el duelo, el lamento, el sufrimiento produce de cierta manera un ambiente, un como ecosistema en donde nosotros podemos apreciar mucho más la bondad del Señor. ¿Sí? Ahora bien, esto previamente o precedido, podríamos decir, de lo que dice el tema. Mi conocimiento de Dios determina cómo sufro. ¿Sí? Mi conocimiento de Dios determina cómo sufro. Ahora, el procesar adecuadamente el dolor y el sufrimiento requiere de analizar el tema a la luz de la bondad de Dios. No podemos nosotros, y es que fíjese que es un error que mucha gente comete, incluso muchos de nosotros como cristianos, quizás lo hemos cometido algunas veces, de analizar a Dios desde un cierto punto de vista o desde un cierto lado, ¿no? O sea, considerando algunos de sus atributos. Pero si Dios es amor, ¿por qué permite esto? No. O sea, hay que
tratar o por lo menos estudiar, ¿no?, a Dios desde como un todo, ¿sí? O sea, no podemos, en su momento no podemos dejar fuera ninguno de los atributos de Dios porque es una armonía, ¿sí? Y la única forma de que podamos entender un poco más de Dios es entendiendo la armonía de sus atributos, porque Él es amor, pero también es justo, pero también es recto, ¿sí? También es santo, pero también es soberano, ¿sí? O sea, y entender uno solo de esos es muy difícil entenderlo separado de los demás. No podemos aislar un atributo de Dios de los demás, ¿sí? Entonces, lo que les decía, el procesar adecuadamente el dolor y el sufrimiento requiere que éste sea analizado a la luz de la bondad de Dios, ¿sí? Separado de la fe, no hay manera de entender el dolor y el sufrimiento adecuadamente. O sea, no podemos entender. Por eso les decía, a nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, debemos de sufrir de una manera diferente. Deberíamos de estar sufriendo de una manera diferente. Sí, creo que lo mencioné hace un par de domingos atrás, ¿no? Justin Burkholder, que es un predicador, es un pastor de la ciudad capital, él dice, muchas veces nosotros alabamos a Dios el domingo como cristianos, pero el lunes sufrimos como mundanos, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí debemos de encontrar que entre mundanos y cristianos, entre mundanos e hijos de Dios, hay una diferencia, amados hermanos, radical de ver el sufrimiento, ¿sí? Aquellos no lo entienden. Nosotros, aunque no lo entendamos, sí tenemos una perspectiva más amplia de ¿sí? ¿Por qué? Porque analizamos el tema a través de la fe y a través de la bondad de Dios, ¿sí? Y la verdadera fe, mire, cree en un Dios benevolente en medio de la peor adversidad. De hecho, la serie, ¿no? Esperanza en medio de la adversidad, ¿sí? O sea, la verdadera fe cree en un Dios benevolente. O sea, hay un Dios bueno. En medio de la peor adversidad, hay un Dios que es bueno, que es bondadoso. Ahora, la verdadera fe no conoce cuestionamiento ante Dios. Fíjese usted, aquí vamos a entrar en una etapa, en una parte que muchas veces nos quita el sueño a nosotros como cristianos. La verdadera fe no conoce cuestionamiento. Ahora, ¿por qué surgen los cuestionamientos? Porque muchas veces nuestra fe es débil, ¿sí? Entonces, como no entendemos las situaciones, no tenemos una cosmovisión bíblica del asunto, del mundo, de lo que está pasando, de mi situación personal. Entonces empiezan los cuestionamientos porque nuestra fe, nuestra confianza en el Señor ha decaído en cierto momento, ¿sí? Y empezamos a hacer cuestionamientos muchas veces sin sentidos ilógicos desde la perspectiva bíblica que nosotros mismos conocemos. Ahora, nosotros conocemos que Dios está, nosotros no conocemos qué es lo que Dios está haciendo o qué es lo que Dios está obrando. Y a pesar de eso muchas veces cuestionamos. Y saben, muchas veces me llama mucho la atención de que muchas veces nosotros vemos a alguien sufrir y decimos, no, es que Dios está tratando con él. Dios está tratando a través de ese sufrimiento con él. Usted no sabe, hermano. No sabemos. No sabemos qué es lo que está pasando con mi hermano. No sabemos qué es lo que está pasando con determinadas personas. Sin embargo, muchas veces nosotros, y fíjese que eso es algo con lo que nosotros debemos de tener cuidado. Emitir juicios acerca de alguien que está en un proceso de sufrimiento no siempre es correcto, ¿sí? No siempre es correcto. Más bien nuestra tarea sería de ir y de acuerdo a los parámetros bíblicos ofrecer consuelo, ¿sí? Consolar con esa misma consolación, como en su momento lo dice Pablo a los Colosenses, con que nosotros somos consolados, ir y consolar a otros, ¿sí? Pero muchas veces pasa lo mismo y nos ponemos, por ejemplo, a decir, no, es que Dios está tratando con él ahí. Amado hermano, amado amigo, usted realmente no sabe qué es lo que Dios está haciendo. Usted no sabe qué es lo que Dios está obrando a través de esa persona, ¿sí? Usted no sabe si es Dios tratando con él. No sabemos el contexto del sufrimiento de una persona.
Sí. Bueno, sí podemos saber de cierta forma el contexto que vemos, ¿no? Pero hay un contexto profundo, inmerso en esa situación, que nosotros no conocemos, ¿sí? Y por ende debemos de tener cuidado con los juicios que emitimos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta al dolor? ¿Cuál es muchas veces nuestra respuesta cuando sufrimos? ¿Sí? Es aquí que cuando nosotros sufrimos muchas veces vienen los cuestionamientos, ¿no? Y decimos, ¿por qué Dios? ¿Sí? ¿Por qué Dios? Escuché a alguien en su momento decir, no le pregunte a Dios por qué, pregúntele para qué. ¿Sí? Y fíjese que eso es algo bien interesante. ¿Sí? Aprender a ver la bondad de Dios en medio del sufrimiento. ¿Sí? Y tener esa habilidad, o sea, es algo difícil, no estamos diciendo que sea fácil, pero es a lo que estamos llamados, ¿sí? A entender que Dios puede manifestarse en ese contexto de dolor, en ese contexto de sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me has hecho caer en esto? ¿Sí? Y muchas veces tenemos esos cuestionamientos. Ahora, con una actitud correcta, usted puede acercarse al Señor, ¿sí? No con una actitud de reclamo, sino con una actitud correcta. Usted puede acercarse al Señor y pedirle, ¿no? Pedirle que le ayude a comprender, a entender la situación de lo que está pasando, ¿sí? Pero también muchas veces nuestra respuesta al dolor es, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces, bueno, en el Antiguo Testamento hay algo que, bueno, parte también en el Nuevo Testamento hay algo que se le llama teología de la retribución. O sea, que muchas personas creían que si alguien sufría, por ejemplo, los amigos de Job, creían que Job estaba sufriendo porque algo había hecho. Algo hizo y por eso está sufriendo. Sin embargo, Job les decía, no he hecho nada, ¿sí? No hice nada malo. No hice nada para merecer esto, ¿sí? Pero muchas veces, casi siempre pensamos, en primer lugar, si nosotros sufrimos, pensamos y nos preguntamos qué hemos hecho para merecer esto. Y si es otra persona la que está sufriendo, en su momento decimos, algo hizo para que esté sufriendo. No siempre es así, recordemos que no lo sabemos. Recordemos que nosotros, bueno, yo personalmente sí puedo saber en mi contexto personal, pero el de otra persona en esta parte que estamos hablando no lo podemos saber, ¿sí? Muchas veces otra respuesta que tenemos al dolor es, ¿por qué no oyes mi clamor? ¿Por qué no oyes mi oración? Dios no es sordo, hermano, ¿sí? Dios oye nuestras oraciones. El problema es que muchas veces nosotros no entendemos su respuesta o no escuchamos su respuesta. Muchas veces nosotros solo queremos hablar nosotros y no queremos que Él nos hable a través de su palabra, ¿sí? ¿Por qué no oyes mi clamor? Dios no es sordo, Dios siempre nos escucha. Y a sus hijos Él siempre atiende su oración, ¿sí? El detalle está en que para que usted tenga una mejor comprensión de Dios, una mejor comprensión de la situación y de sus respuestas a sus oraciones, usted debe conocerle. Usted debe tener un grado de conocimiento. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema. Mi conocimiento de Dios determina cómo sufro, ¿sí? Entre más usted le conozca, más fácil le va a ser procesar, digerir el dolor, el sufrimiento, el lamento, el duelo, como mencionábamos al principio. ¿Sí? Está condicionado. Ahora, y otra respuesta que nosotros podemos tener hacia hacia el sufrimiento, hacia el dolor es, te has olvidado de nosotros. Dios se olvidó de nosotros. ¿Sabe? El pueblo de Israel en su momento, en el Antiguo Testamento, pensó, Dios se olvidó de nosotros. Dios no se olvida de sus hijos, hermanos. Sí, Dios no se olvida de sus hijos. ¿Hay algún propósito detrás de la situación? Si vemos un panorama muy oscuro, hay algún propósito detrás de la situación, aunque nosotros no podamos comprender o digerir totalmente la circunstancia que estemos pasando. El no entender una situación no quiere decir que no haya un propósito detrás de esa situación. ¿Sí?
Ahora imagine y piense usted en esto. Dios es todopoderoso. Dios pudo evitar su sufrimiento. Definitivamente Dios pudo evitar su sufrimiento, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo haría? Él tiene algún propósito para usted. Estamos llamados a entender esos propósitos que Él tiene para nosotros. Propósitos específicos con cada uno de nosotros. Sí, hacernos crecer, hacernos madurar a través de diferentes circunstancias. Ahora también, en cuanto a las reacciones o las respuestas que podemos tener al dolor y al sufrimiento, hay varios ejemplos bíblicos, pero quiero citar cómo la cercanía de Dios ayudó a ciertas personas, a ciertos hombres en el Antiguo Testamento específicamente y también en el Nuevo, a procesar mejor el dolor, ¿sí? A procesar mejor el sufrimiento, a digerirlo, a aprender a cómo vivir en medio de situación de caos, ¿sí? Y de dolor. Y primero, quiero mencionar a una que creo que es el ejemplo en el Antiguo Testamento por excelencia y que es José, ¿sí? José, un joven que fue vendido a los 17 años. En Egipto experimentó opresión, aislamiento, soledad, separación, encarcelamiento. Una situación, hermanos, vendido por sus hermanos siendo joven, lo intentaron matar, lo intentaron ahogar, luego lo vendieron, se fue para Egipto, le mintieron a su papá sobre él. Mire, una situación difícil, ¿sí? Un contexto difícil. Sin embargo, aquí va el punto. El conocimiento de Dios que José tenía condicionó su entendimiento del sufrimiento, su comprensión del sufrimiento, ¿sí? De tal manera que José vivió toda una experiencia dura, una situación caótica, ¿sí? Una situación de mucho dolor, de mucho pesar, humanamente una situación bastante difícil, dura, ¿sí? Imagínese usted. O sea, y en un contexto de familia, siendo los hermanos los perpetradores de esta situación que José estaba viviendo. Sin embargo, quiero mencionar Génesis 45:5. Y me llama mucho la atención como José dice, ahora pues no os entristezcáis. ¿Sabe? En su momento cuando cuando hubo hambruna en la tierra en donde habitaba Jacob y sus hijos, fueron a buscar a Egipto la comida, porque era el lugar que tenía más comida y que en su momento José había hecho una administración magistral para que no faltara esa comida, ¿sí? Y cuando ellos llegan, pues bueno, hay una historia, pero la voy a cortar. Hay una historia ahí larga de cómo los hermanos no les reconocen al principio, pero después él se da a conocer a través de ciertas cosas que él hace o que él permite. Y de último, cuando lo reconocen, ya en el periodo cuando lo reconocen, ellos se entristecen, o sea, dicen, ¿qué hemos hecho? ¿Sí? Y de cierta forma, me imagino la cara, fíjese usted. Me imagino la cara de Rubén, de Benjamín, de Judá, de todos los que estaban ahí en su momento. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Hace cuántos años lo vendimos? Lo quisimos matar. Y ahora está aquí. Está aquí en un contexto, es gobernador. Es el segundo después de Faraón. Ahora quiero que mediten en la respuesta que José da a sus hermanos en Génesis 45:5. Ahora pues dice, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. Escuche, hermano, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Mi conocimiento de Dios determina cómo sufro. ¿Sí? ¿Sabe? La respuesta, la salida más fácil que el José tenía ya era vengarse de sus hermanos. ¿Tenía cómo? Claro que tenía cómo. Era el segundo después de Faraón. Tenía cómo.
tenía los medios, tenía la capacidad, podía dar órdenes. Pero sabe, me llama mucho la atención que el conocimiento de José condicionó totalmente la comprensión del sufrimiento de él. Y él dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. O sea, no hay pena, mucha, ¿sí? Porque ¿saben qué? Para preservar sus vidas me envió Dios delante de vosotros. Gloria a Dios, ¿sí? Que el Señor nos dé esta capacidad, miren, pero hermanos, de digerir el sufrimiento. ¿Sabe qué? Pero ¿sabe por qué estaba condicionada esta comprensión del sufrimiento? Porque José conocía. José tenía intimidad con Dios. O sea, aquí encontramos, nosotros a un José cercano a Dios. Sí, cercano a Dios. Entonces eso le ayudó en muchas maneras a José a digerir y entender los propósitos soberanos de Dios llevados a cabo a través de ese sufrimiento, que no fue agradable para él, por cierto. Usted conoce, ¿no?, toda la historia de él, todo lo que pasó José, todas las situaciones caóticas, primero con sus hermanos y luego en Egipto, llegando al punto de estar en la cárcel, de estar solo. O sea, qué contexto difícil, pero cómo José entendió el sufrimiento. Condicionado, ese entendimiento, precedido del conocimiento de Dios. Pero también tengo otro ejemplo para ponerles, y es David. Les decía antes de hablar de José que la tercera parte de los salmos están catalogados como de lamento, salmos de lamento. ¿Qué es un salmo de lamento? Es un lenguaje de sufrimiento, es un lenguaje parecido al de Lamentaciones, ¿sí? Y es que en cierta forma el lamento fue proporcionado por Dios en el Antiguo Testamento para que el pueblo pudiera expresar su dolor, para que el pueblo pudiera expresar de una manera correcta su respuesta al sufrimiento. Lamentarnos no es malo, ¿sí? Todo es cuestión de tener una actitud correcta, pero también aquí es donde está el tema, donde volvemos al tema que tenemos. Mi conocimiento de Dios determina cómo sufro, ¿sí? O sea, mi conocimiento de Dios determina cómo yo me lamento, cómo yo tengo un proceso de duelo, cómo yo tengo un proceso para digerir el dolor que está pasando en mi vida, ¿sí? Entonces tenemos a un David que sufrió mucho, pero sabe, en medio de su sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la situación, yo le puedo decir algo, y usted puede leer toda la historia de David, que está catalogado dentro de los reyes de Israel como la edad de oro de Israel, ¿sí? Su reinado. Y yo le puedo decir, ¿por qué David entendió el sufrimiento? ¿Por qué David supo procesar el dolor? Porque David tuvo muchos problemas aún en su misma casa, aún con su propio hijo. Y yo le puedo decir, la cercanía de David a Dios condicionó totalmente su entendimiento del sufrimiento. Totalmente, ¿sí? O sea, David entendió, pero porque él estaba cerquita de Dios, cerquita del Señor. Conoció al Señor como el Señor quiere ser conocido. Sí, pregunto, ¿conocemos nosotros al Señor como Él quiere ser conocido por nosotros? Porque sabe, Él quiere ser conocido por nosotros. Él quiere que nosotros le conozcamos. Pero está en nosotros, de cierta forma, después de recibir ese regalo de salvación y esa fe tan grande que Él nos ha dado, el poder caminar y ser firmes y constantes en ese proceso de crecimiento. ¿Por qué se debe ser un proceso constante? Porque el conocimiento de Dios lo va a hacer crecer a usted y viceversa. Sí, el crecimiento también lo va a llevar a usted a conocer más a Dios. Y un ejemplo, siempre viendo las reacciones al dolor de diferentes personas,
En el Antiguo Testamento tenemos a José, tenemos a David, hay muchos otros, pero quiero mencionar uno del Nuevo Testamento y este es Pablo. ¿Sí? Pablo, que creo que es el contexto con el que más en su momento nos hemos familiarizado por estar en el Nuevo Testamento. Sin embargo, pues es igualmente trascendente que los demás que acabamos de hablar. Pero Pablo lo encontramos en un proceso de sufrimiento difícil, un proceso muchas veces de prisión, de cadenas. De hecho, en varias de sus cartas él dice que está en cadenas, ¿no? O sea, que muchas veces Pablo estuvo con sus pies en el cepo, ¿sí? Muchas veces Pablo estuvo custodiado por guardias para que no se escapara. Muchas veces Pablo estuvo en la cárcel, ¿sí? Sin embargo, este Pablo que estuvo encarcelado, pocas veces pidió para ser librado de la cárcel. Yo más creo que ni una vez, ¿sí? Pidió una oración, o sea, oró. No se menciona una oración, no sé si él la hizo. Puede ser que la haya hecho, ¿no? Era humano al final de todo. Pero quiero que medite usted que en el contexto de cárcel lo más fácil hubiera sido escribir una carta pidiendo que oraran para que él fuera librado del contexto de esa cárcel, o para que él fuera librado y sacado de esa cárcel. Sin embargo, no vemos eso en ninguna de sus cartas escritas desde la prisión, sino lo que nosotros vemos es que Pablo pide para que se le abra puerta, aún dentro de la cárcel, para que se le abra puerta para predicar el evangelio, ¿sí? Ahora tenemos a un Pablo que entiende, digiere y comprende el sufrimiento, el dolor y el duelo. Lo entiende, lo comprende. ¿Por qué? Porque igual que David y José, este Pablo estaba conociendo a Dios como Dios quería ser conocido, o como Dios, más bien como Dios quiere ser conocido, ¿sí? Entonces, el conocimiento de estos hombres, el conocimiento de Dios, lo sostuvo en la prueba. Definitivamente, lo sostuvo en la prueba, ¿sí? Christopher Morgan y Robert Peterson, en un libro que se llama Sufrimiento y la bondad de Dios, dicen una frase muy relacionada con estos ejemplos que acabamos de hablar, y ellos dicen: ver tu sufrimiento como parte del propósito amplio de Dios brinda estabilidad emocional, ¿sí? Se lo repito, ver tu sufrimiento como parte del propósito amplio de Dios brinda estabilidad emocional. Es a lo que usted y yo estamos llamados, a tener una estabilidad emocional. ¿Pero por qué? No porque simplemente sabemos dominar nuestros sentimientos y emociones, no, sino porque nosotros le conocemos, ¿sí? Porque nosotros le conocemos, nosotros sabemos en quién está nuestra esperanza. Entonces ese conocimiento vertical que tenemos del Señor condiciona cualquier sufrimiento o circunstancia horizontal que usted tenga, ¿sí? O sea, digamos en el contexto humano. Pero estamos llamados a eso, a tener esa estabilidad, pero no por simplemente saber dominar, como les decía, nuestras emociones y sentimientos, sino porque nosotros tenemos un conocimiento de Dios que precede a ese dominio propio, ¿sí? O sea, que ese dominio propio, que esa estabilidad emocional es consecuente. Es una consecuencia de que usted y yo conocemos al Dios de la Biblia. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero también hay, podríamos decir, como respuestas incorrectas, ¿no?, al sufrimiento o al dolor. Y en este caso, así rápidamente quiero mencionar a Caín, a Jonás y a Jeremías, que este último en algunas ocasiones, pero sí tenemos de parte de estos tres personajes una respuesta no de acuerdo a los propósitos de Dios, no de acuerdo con la línea de la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos encontramos con un Caín, que en su momento su ofrenda no fue aceptada delante de Dios. ¿Y cómo reaccionó Caín? ¿Cómo reaccionó Caín ante esa situación? Ante eso, porque ese también es un sufrimiento, ¿no? Imagínese usted, ¿qué tipo de sufrimiento es ese? El de Caín. Ahora, y nos encontramos con un Caín que su reacción fue matar a su hermano, ¿sí? O sea, no, ¿por qué? No había conocimiento de Dios en él.
contrario a lo que vemos en su hermano Abel, ¿sí? O sea, dos formas distintas en una misma familia, siendo hermanos, de comprender y digerir el sufrimiento y el dolor. Ahora, pero también tenemos a Jonás, un profeta, que si usted lee el libro de Jonás, mire que el libro de Jonás tiene una peculiaridad. La mayoría de los libros en la Biblia, de los profetas, narran o tienen el contenido del libro es narrativa bíblica que los profetas escribieron en su momento, o dijeron o pronunciaron. Pero en el libro de Jonás no hay ninguna profecía de Jonás, sino que más que todo nos narra la vida de Jonás. El libro nos narra la vida de Jonás. O sea, el libro quiere que nosotros conozcamos, Dios a través del libro quiere que nosotros conozcamos la vida de Jonás, ¿sí? Y nos encontramos con un Jonás muy reaccionario, reaccionario, pero reactivo, ¿sí? Muy reactivo al sufrimiento o a las cosas que no encajaban con él. ¿Sabe? Prefiero que me mates a que salves a un pueblo que no sea Israel. Esas fueron, parafraseando a Jonás, esas fueron sus palabras, ¿sí? Y ahí en el libro usted puede ver la respuesta de Jonás al sufrimiento, ¿sí? Una respuesta muy distante de la de José, muy distante de la de David, muy distante de la de Pablo. Pero también nos encontramos con Jeremías, y con Jeremías quiero hacer una salvedad, porque Jeremías fue en algunas ocasiones que no lograba entender, no lograba disipar sus dudas acerca del sufrimiento, acerca del contexto de sufrimiento que estaba viviendo. Recordemos que Jeremías vivió en un contexto de exilio. O sea, Jeremías vio cómo en su momento Babilonia conquistó al pueblo de Israel, y en su momento también cómo destruyeron Jerusalén. O sea, llegando a un momento que específicamente en el versículo, en Lamentaciones 2:20, se nos dice que las mujeres incluso estaban comiendo los frutos de sus entrañas, o sea, los bebés. O sea, ese cuadro es un cuadro terrible de sufrimiento. Sí, y Jeremías estaba frente a eso. Jeremías muchas veces no sabía cómo entender esa situación, ¿sí? Sin embargo, en Jeremías hacemos la salvedad porque vemos a un Jeremías que en el proceso logró comprender, ¿sí? Gloria a Dios por eso, porque en el proceso Jeremías fue entendiendo y comprendiendo, fue conociendo a Dios un poco sus profundidades y logró disipar sus dudas. ¿Qué tal que de tal manera que en Lamentaciones 3:22 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. ¿Sí? O sea, ya tenemos un Jeremías que ya está comprendiendo un grado más de la voluntad del Señor, ¿sí? Un cuadro muy duro, un cuadro muy difícil. Si usted tiene el tiempo y puede hacerlo, lo invito a que estudie el contexto del exilio, que estudie los profetas principalmente, ¿sí? Hay profetas que profetizaron antes del exilio, otros que profetizaron durante el exilio y otros que profetizaron después del exilio, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta el terrible cuadro de sufrimiento que estaba pasando el pueblo en ese entonces, ¿sí? Un cuadro difícil, y que en ese cuadro podemos encontrar a Jeremías, ¿sí? Y precisamente Jeremías por eso escribe el libro de Lamentaciones, ¿no? Porque Lamentaciones es eso, es un libro de lamento. ¿Sabe? Es un libro, estaba leyendo un comentario acerca de Lamentaciones, y dice, Lamentaciones es como el libro adecuado para leerse en un funeral, ¿sí? Porque es un libro 100% de lamento. O sea, es el lenguaje que el pueblo utilizó para expresar su dolor, para expresar un dolor muchas veces indescriptible, o sea, muchas veces que no lograban comprender, ¿sí?
Entonces por eso decíamos al principio que el dolor es central, el sufrimiento es central en el Antiguo Testamento. Ahora, siempre Christopher Morgan y Robert Peterson en el sufrimiento, en el libro El sufrimiento y la bondad de Dios, dicen acerca de Lamentaciones. Mire, Lamentaciones no nos da respuestas fáciles porque no hay ninguna, pero trata honestamente con el dolor y une a toda la comunidad sufrida en la medida en que ellos cuentan a su Dios, en la medida en que ellos encuentran a su Dios en medio de la tristeza. ¿Sí? Y es que ese es el punto. Creo que esta va a ser la reflexión final de hoy. Que nosotros podamos, miren hermanos, acercarnos a Dios aún en medio del sufrimiento, ¿sí? Aún en medio del dolor, que podamos, como el pueblo de Israel en el libro de Lamentaciones, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del duelo, poder encontrarnos con Dios, ¿sí? Pero miren hermanos, hay cosas que claramente son nuestra responsabilidad y es ponernos en un lugar en donde podamos conocer más a Dios, ¿sí? Definitivamente. Y yo quiero, para ir terminando en esta mañana, quiero decirle, ¿qué tanto usted conoce a Dios? ¿Entiende usted su sufrimiento? ¿Entiende por lo menos una parte? Estoy completamente seguro que ninguno de nosotros posiblemente logrará digerir la totalidad del sufrimiento. Pero estamos llamados a saberlo procesar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo logramos? Conocimiento de Dios es la clave. Pero el conocimiento de Dios, miren amados hermanos, viene a través de su palabra, ¿sí? A través de su palabra. En este libro nosotros conocemos a Dios, ¿sí? De otra forma no vamos a entender el sufrimiento. Vamos a morir haciéndonos preguntas. Vamos a morir con muchas dudas. Vamos a hundirnos muchas veces en la depresión, en la ansiedad, por lo mismo. Porque no tenemos un conocimiento de Dios. No estamos conociendo a Dios como Dios quiere ser conocido. Y es que creo, fíjense, que esta mañana es el principal reto para todos nosotros. Que nosotros conozcamos a Dios. No como nosotros queremos conocerle, no, sino como Él quiere ser conocido. Porque hay mucha gente, amados hermanos, amados amigos, hay mucha gente buscando a Dios a su manera, ahorita mismo. Hay mucha gente con ideas equivocadas de Dios. Pero sabe, el reto es el desafío que nosotros tenemos por delante. Y que no estamos solos porque Él mismo se ha acercado a nosotros. El punto es que nosotros debemos buscar conocerle como Él quiere ser conocido, ¿sí? No bajo mi estilo, no bajo mi propia concepción de lo que es Dios, sino bajo lo que Él quiere que yo comprenda que es Él, ¿sí? No olvide el tema de esta mañana. Mi conocimiento de Dios determina cómo sufro. Definitivamente, amado hermano. No hay otra forma de entender el sufrimiento. Y usted y yo sufrimos diferente a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Recuérdelo. Y si usted se parece más a un mundano al sufrir, hay algo que no está bien en su vida. O sea, hay algo que hay que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque es posible que no conozcamos a Dios como decimos conocerle, ¿sí? Cuestionémonos. Yo lo invito en esta mañana a que usted pueda cuestionarse. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es? ¿Qué entiende usted por Dios? ¿Qué relación tiene usted con Dios? ¿Qué opinión tiene usted acerca de Dios? ¿Sabe? Hay un libro un libro de un autor que se llama R.C. Sproul. El autor se llama R.C. Sproul. El libro se llama Todos somos teólogos. Y él en su momento dice, no tenés que preguntarte si querés ser teólogo. Sos un teólogo. Porque todo aquel que tiene una opinión acerca de Dios o que tiene una noción acerca de Dios es un teólogo. En ese punto todos somos teólogos.
Lo que sí tenemos que preguntarnos es si nuestros pensamientos acerca de Dios son correctos o incorrectos. ¿Sí? Por eso, miren, hermanos, el tema de hoy, nuestro conocimiento de Dios. ¿Sí? Conozcamos a Dios. Conozcamos a Dios como Él quiere ser conocido. Que nuestra oración esta mañana sea esa. Amén. Yo quiero invitarle a que usted pueda orar conmigo y que esa pueda ser nuestra petición. ¿Sí? Señor, ayúdame a conocerte como tú quieres ser conocido. ¿Qué les parece? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias por tu bondad, tu misericordia, tu amor. Y Señor, gracias porque has venido hasta nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero y por eso nosotros te amamos. Gracias, Señor, porque tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso hoy tenemos vida en abundancia y queremos alabarte. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a conocerte como tú quieres ser conocido. Ayúdanos a conocerte como en su momento te conoció José. Ayúdanos a conocerte como en su momento te conoció David. Ayúdanos a conocerte como en su momento te conoció Pablo, Padre. Señor, ayúdanos a tener esa pasión de búsqueda de ti, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor, a tener esa relación vertical contigo para poder digerir, Señor, cualquier circunstancia o problema horizontal que tengamos. Cualquier situación humana que tengamos. Cualquier problema, cualquier prueba, cualquier sufrimiento, dolor o cualquier proceso de duelo, Padre, que pueda ser digerible por nosotros, pero porque va precedido de tu conocimiento, porque va precedido de que te conocemos a ti, de que tenemos una noción bíblica correcta de lo que tú eres para nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están en casa, a cada familia, Señor, a cada hermano, cada amigo que está en esta transmisión. Te pedimos, Señor, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los protejas. Y, Señor, por favor, ayúdanos a todos a buscarte como tú quieres ser buscado, Padre. Por favor, te pedimos esto y lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un gustazo enorme poder compartir esta palabra con ustedes. Créanme que ha sido de tremenda bendición para mí. ¿Sí? Es una bendición poder compartir esto, poder estudiarlo, poder llevarlo hasta ustedes. De verdad, es algo que nos encanta y algo que constantemente le pedimos al Señor que no se quede en ese ir y venir de nosotros a ustedes, sino que hagamos vida, ¿no? Tanto nosotros como ustedes, ¿sí? Así que recuérdense el reto, ¿sí? El desafío de esta mañana, ¿sí? Que Dios les bendiga. Les invitamos a que, si esta transmisión fue de bendición para su vida, pueda compartirla usted en sus redes sociales, que pueda compartirla con amigos y familiares y que esta palabra pueda llegar a más personas. También invitarles al programa que como iglesia tenemos de enseñanza, de aprendizaje. Les invitamos a que ustedes puedan involucrarse, que ustedes puedan ser parte y que juntos podamos llegar a ese conocimiento de Dios. Sí, los martes tenemos liderazgo bíblico, ahorita vía Zoom. También los jueves tenemos pastoral de la familia, también vía Zoom. Los viernes está Sociedad Femenil con la serie La Mujer que Prospera, también vía Zoom. Y los jóvenes también estamos hablando del Evangelio, por Zoom también. Igual los domingos estamos acá en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube en vivo también. Así que queremos invitarle a que usted sea parte de ese proceso. Igualmente adelantarles que pues por ahí en un par de semanas más ustedes estarán escuchando que regresamos a los servicios presenciales. Y pues primero Dios esperamos que Él provea el clima propicio para que podamos regresar, ¿no? a los servicios presenciales con todas las medidas sanitarias. Así que el Señor les bendiga. Un gusto haber compartido con ustedes esta mañana. Que tengan un excelente domingo y desde aquí les mandamos a todos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.